Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alexis, por la introducción. Bueno, soy Eneco Ferrero, responsable de infraestructuras IT en Grupo Antolín. Y bueno, vamos a enfocar la presentación. En primer lugar, os contaré brevemente lo que es Grupo Antolín y luego contaremos el caso de éxito que estamos trabajando entre Cistec, BIM y nosotros para que tengáis una visión un poco general. Tienes, Eneco, tienes mi pantalla para ir viendo. Bueno, ¿qué es Grupo Antolín? En primer lugar, bueno, como ya os he dicho, soy Eneco Ferrero, responsable de infraestructuras, y luego también quería traeros una frase de un ingeniero que se llama Sergio, que es la persona que ha estado trabajando con el equipo de Cistec en todo el desarrollo del proyecto de BIM. Y bueno, lo que dice Sergio es que somos los encargados de asegurar la disponibilidad y continuidad de los sistemas y que bajo ningún concepto nada pare. Me parece a mí cuando estoy hablando con Sergio y lo estuvimos comentando, me parece una definición pues exquisita de lo que es para Grupo Antolín el Departamento de Infraestructuras. Y ahora veréis el porqué. Bueno, un poco de historia de Grupo Antolín. Bueno, Grupo Antolín es un proveedor global de interior del automóvil. Es una empresa familiar que comenzó en los años 50 en Burgos, en un pequeño taller, y en los años 60 ya construyó su primera fábrica en Burgos también. En los años 90 empezó una estrategia centralizada únicamente en el interior del automóvil y, bueno, una internalización también, digamos, que impresionante. Como punto importante, en el 2015 adquirimos una división de Magna Interiors, adquirimos la parte de interiores. ¿Qué pasó con esta adquisición? Que pasamos de tener unas 14.000 personas a unos 28.000 y hoy prácticamente doblamos el número de plantas, hasta tener actualmente 167 en todo el mundo. Aquí he querido traeros también unas pequeñas palabras que definen exactamente lo que es Grupo Antolín. Talento. Somos unas 28.000 personas con unas 94 nacionalidades en todo el mundo. En el 2016 tuvimos unas ventas de más de 5.000 millones de euros. Tenemos una presencia internacional importante. Tenemos 167 plantas de producción y centros just in time. Y bueno, una de las características que define a Grupo Antolín es que continuamente estamos innovando tanto en la parte industrial como en la parte que nos toca hoy, en la parte de IT. Y bueno, las unidades de negocio que tenemos son techos, puertas, iluminación y cockpits o paneles de instrumentación frontales de los vehículos. Presencia internacional. Bueno, he querido traeros también como punto inicial España, donde tenemos, que es donde comenzamos nuestra andadura, tenemos 23 fábricas, unos 2.700 empleados y unos ingresos de 580 millones de euros. En Europa, en los años 90, donde empezó el proceso de internalización, tenemos 98 fábricas y unos 15.000 empleados. En NAFTA comenzamos las operaciones en el 94, contamos con 26 fábricas y más de 7.000 empleados, con unos ingresos de casi unos 2.000 millones de euros. Mercosur, empezamos las operaciones en el 96, contamos 5 fábricas, 807 empleados y unos 63 millones de euros. Y en Asia-Pacífico también comenzamos en el 96, contamos con 38 fábricas, 4.500 empleados y 432 millones de ingresos. Como veis, yo creo que son unas cifras admirables, impresionantes, y como veis, bueno, hemos llegado a ser, que es antes lo comentaba con Toño, es una frase que es, bueno, pues yo me siento orgulloso particularmente, somos los proveedores de 1 de cada 3 vehículos que se fabrican a nivel mundial, que se dice pronto. Vale, pues después de esta pequeña introducción, voy a pasar a Toño las riendas. Ahí continúe. Muy buenas, soy José Antonio Guruzelain, director de innovación de Cistec, y tengo el privilegio de haber trabajado con Eneco, con Antolín y con BIM, con la familia de BIM en el proyecto de Antolín.
Digo, a mí me gustaría destacar algunas cosas de las que ha dicho muy por encima Eneco, ¿no? Al final, cuando hablamos de una fusión, nos enfrentamos a una serie de retos que son los que hay que solventar, ¿no? Los departamentos de información suelen tener mucho protagonismo, ¿no? Muchas veces las fusiones duran meses y luego cuando ya están hechas nos dicen ahí tenéis, y es donde empieza el verdadero lío, ¿no? Habitualmente en una fusión nos enfrentamos a tres cosas. Nos enfrentamos a un reto de crear, bueno, primero de fusionar personas, de crear un equipo único, crear un lenguaje y unos procesos únicos, ¿no?, para todo el grupo. Y esos son los retos que habitualmente nos tenemos que enfrentar o tenemos que abordar cuando se produce una fusión. Pero este no es el caso de Grupo Antolin en la compra de Magna que nos ha contado antes Eneco. Cuando compras una división, compras la división de fabricación. Correcto. Pero los equipos de IT de esa organización no vienen. Entonces, el primer reto de personas no lo vamos a tener, no tenemos que integrar personas, pero por contra nos vamos a encontrar con un reto distinto. Es que al haber adquirido esa división, esas casi 90 sedes adicionales, plantas adicionales, nos vamos a encontrar con que no tenemos un sistema de continuidad de negocio para esas sedes. Y queremos crear un modelo único para que la empresa sea única y hablemos el mismo lenguaje y los procesos sean los mismos. Pero antes de crear ese proceso, lo primero a lo que nos enfrentamos es a tener que asegurar esa continuidad de negocio de esas sedes. Sí, muchas veces en este tipo de integraciones o sin integraciones, al final te viene hablando de infraestructura, una infraestructura pues, que la empresa que adquirimos pues, tiene, con sus aplicativos, sus datos, una manera de estructurarlos y al final, como dice Toño, es muy importante asegurar antes de empezar a migrar y adaptarlo a tu entorno, es asegurar esa parte de continuidad, backup de negocio. Bueno, dicho esto, parece sencillo, pero hay que buscar algunas claves para poderlo conseguir, ¿no? Lo primero que hizo Grupo Antolin es escoger a un jefe de proyecto, Eneco, que es al que le asignaron la tarea, que lo primero que hizo, si no recuerdo mal, fue llamar a casa y dije, cariño, no voy a cenar. Dijo, ¿no vienes hoy? Dijo, no, en todo el mes. No vuelvo más. No vuelvo, ¿no? Bueno, lo siguiente que tuvieron que hacer es seleccionar una tecnología. Ahora veremos lo duro que es hacer una selección de tecnología y también un acompañante, ¿no? Cuando llegaron a Cistec y nos contaron el proyecto, nos quitamos la chaqueta e hicimos algo parecido. Llamamos a casa, cariño, si sabes contar, no cuentes conmigo, que no voy en un mes, ¿no? Algo así fue. La primera de las cosas que hizo Grupo Antolin es analizar cuáles eran los retos, qué cosas son las que tenían que solventar. Al final se encuentran con un montón de sedes que tienen 2 o 3 modelos de infraestructuras, más los 2 o 3 modelos que tenían ellos y tienen que buscar, o tenemos que buscar, una solución que sirva para el conjunto global de todas las plantas. Sí, al final con la dispersión que habéis podido ver en la presentación que tenemos, es importante para nosotros tener un único modelo para que al final sea todo igual y el soporte luego sea mucho más eficiente. Vale, pues pensando en ese único modelo, que luego veremos la creación del único modelo, pero ahora vamos en orden, en el orden que se aborda el proyecto. Hemos tenido que primero solventar la continuidad de negocio y luego abordar el modelo y desde ahí otra vez volver a replantear la herramienta, cómo se comporta o elementos adicionales que podemos usar de la herramienta, que lo veremos luego, ¿no? Bueno, ellos nos plantearon 26 cuestiones y en la prueba hicimos tres partes del proyecto, una POT o una prueba de tecnología, una POC o una prueba de concepto y un piloto productivo, pues viendo que todo lo que habíamos diseñado tenía sentido y además intentando tomar una serie de tiempos. Ellos vienen del sector de la automoción y bueno, son muy incisivos a la hora de analizar todo lo que hacemos. Cuando hicimos la prueba de tecnología, pues es una prueba de tecnología no integrada con sus sistemas, pero es un piloto no integrado, por decirlo de alguna manera. Cuando hicimos esa prueba, pues bueno, respondimos a 21 de las 26 cuestiones que nos planteaban. Nosotros siempre planteamos desde el principio BIM y dijimos BIM y una llave inglesa, ¿no? Al final las herramientas de los fabricantes, aprovecho para reivindicar la labor de los partners, los fabricantes hacen herramientas maravillosas, pero luego a la hora de ponerlas en producción hay que buscar cómo enfocarlas para resolver los problemas que tenemos, hay que ajustarlas, hay que pelearse con ellas en algunas ocasiones, ¿no? Nosotros fuimos capaces de plantear soluciones a 21 de los 26 retos, cosa que otros
otros fabricantes no fueron capaces de hacer, y por eso fue seleccionada BIM como como la tecnología para el reto. Aun siendo seleccionada, teníamos que tener la certeza de que éramos capaces de resolver el 100% de los casos. Cuando pasamos ya, superada esa fase, a la prueba de concepto, nos integramos ya con los sistemas del cliente, con su directorio activo, nos integramos con sus bases de datos, con sus ERPs, con sus herramientas de fabricación, y cuando hicimos las pruebas, queríamos validar esos 5 casos que no habíamos sido capaces de validar en la prueba de tecnología, porque requerían de integración. Cuando lo hicimos, conseguimos validar esos 5 casos, pero tratándose, como digo, de una empresa que viene del sector de la automoción, esto no se quedó ahí. Volvimos a probar también los otros 21 casos. Probamos el total de la casuística. Y cuando pasamos al piloto de producción, que nuestro objetivo era pues, crear un procedimiento de despliegue, oye, ¿cómo lo vamos a desplegar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles son las fases? ¿Cuál es la mejor manera? Volvimos a hacer las 26 pruebas. Quizás es un poco obsesivo, ¿no? Esto que tenéis los... Bueno, ya sabes luego también que el equipo de infraestructuras, en este caso estuvo Óscar también con vosotros, pues siempre va al máximo, porque es al final una persona que conoce mucho cómo trabajamos y conoce mucho el negocio, y bueno, pues por eso hay que ser también muy incisivos muy incisivo, ¿no? en estos puntos. La realidad es que en cada proceso que hacíamos mejorábamos el procedimiento. Al finalizar estos tres fases de proyecto, hemos conseguido hacer un despliegue un 70% menos de tiempo que el inicial. Y esa es la realidad. Luego veremos, en la fase de después, cuando veamos el proyecto global, que con todas estas iteraciones somos capaces de desplegar una sede completa, hardware, software, migración, backup, continuidad de negocio, todo, en menos de 3 días. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Yo creo que es un dato importante. Al final, esa obsesión que ellos tienen, que nos la han trasladado y les hemos acompañado, nos ha llevado a que somos capaces de desplegar 120 o 40 sedes en 120 días, con un equipo de 3 personas. Que si ponemos 2 equipos, lo hacemos en 3 meses, y si ponemos 3 equipos, lo hacemos en prácticamente 2 meses, ¿no? Imaginaos la importancia, muchos de los que estáis aquí seguro que tenéis también muchas sedes, de optimizar esos procesos y de hacer esa homologación de esos productos, ¿no? Cuando ya habíamos decidido que esto era lo que necesitábamos, cuando habíamos llegado al punto en el que teníamos el producto, esto es lo que queremos, sabemos cómo montarlo, sabemos cómo gestionarlo, queremos lanzarlo al mercado, nos dirigimos a Jorge, que lo tengo aquí delante, y dijimos, Jorge, esto es lo que queremos, necesitamos un acuerdo global porque es una empresa global. Jorge es un tío que tiene una sonrisa acojonante, con una sonrisa de oreja a oreja nos dijo, no lo hemos hecho nunca. Y nada, volvimos a llamar a casa, pero esta vez fueron un par de semanas, ¿eh? La verdad es que fueron muy dinámicos todo el equipo de BIM y conseguimos hacer el primer contrato Enterprise con BIM en España, ¿no? Y insisto, porque era un vehículo necesario para continuar con el proyecto que teníamos, ¿no? En cualquiera de los casos hemos contado algunas cosas buenas, pero sabéis que los proyectos luego no son siempre todo, no son dulces, ¿no? Durante el proyecto hemos tenido problemas. Y yo creo que una de las cosas que marcan cómo somos las personas o cómo es un fabricante son precisamente cómo nos comportamos cuando surgen esos problemas, ¿no? Antes hemos oído a Alexis hablar del Snapshot, ¿no? Nosotros en el despliegue, por ejemplo, en algunas de las sedes que tenían un hardware muy determinado, pues nos pasó que el Snapshot dejaba el almacenamiento congelado durante 30 segundos. Lo dejaba frito y luego impactaba directamente en nuestra cadena de producción, que al final tenemos que ir sacando piezas, no podemos parar ni un minuto. De hecho, paramos en ese momento el despliegue, porque antes de seguir encontrándonos con este problema teníamos que solventarlo, ¿no? Ellos muy rápidamente nos aconsejaron crear una red paralela, separar la red de transporte de la productiva, y efectivamente todos esos problemas se liberaron. Aparecieron otros. Nos pasó que el canal consumía tanto ancho de banda que se ralentizaba la producción. Y entonces entramos otra vez en contacto con ellos y entramos a buscar la solución, y lo que nos propusieron era bajar las colas o los IOs que le dedicábamos al backup. Luego, es muy importante, como decíamos, cómo se comportan las empresas. ¿Salen problemas? Sí. ¿Saben reaccionar? Sí, lo han hecho muy bien, ¿no?
Luego también está la parte del soporte, ¿no? La parte de cómo se han arreglado las situaciones ha sido muy buena, la parte del soporte, pues bueno, ha tenido sus fases, ¿no? En una fase de despliegue empezamos con abriendo los típicos casos que se abren en los portales del fabricante, pero claro, con los problemas que ha indicado Toño, lo que nos pasaba es que nos paraba el despliegue, porque impactaba directamente en la producción. ¿Qué hicimos? Pues estuvimos hablando con Juan Luis, con Alexis y pusimos una figura de focal point y se canalizaban todas esas incidencias o peticiones a través de ellos y la verdad que conseguimos despegar otra vez con el despliegue. Sí, continuar con el despliegue. Bueno, como decía, al final un fabricante, ¿cómo se comporta? Tiene un problema, tenemos un problema, en el despliegue creamos un modelo distinto al habitual de cómo pasar incidencias a través de ese focal point y hace que todo sea muy ligero. No queremos que alguien nos descuelgue el teléfono y nos diga, ¿ha reiniciado usted el servidor? No, por favor. O sea, tengo una planta parada. Lo que queríamos era entrar ya directamente al laboratorio, a gente que nos pudiera solucionar problemas de forma directa. El focal point fue una de esas soluciones, ¿no? Bueno, luego, ahora vamos a ver un poco el modelo global que hemos desarrollado y ahí veremos que una vez que ya desarrollamos el modelo global de despliegue, nos han surgido nuevas necesidades, ¿no? Cuando nos han surgido esas nuevas necesidades, pues BIM otra vez ha vuelto a estar a la altura, ¿no? Una de las cosas que surgió fue el tema de los ficheros, ¿no? Sí, al final nosotros lo que hacemos es replicamos todos los datos de los ficheros de las plantas, los replicamos a nuestros TPDs centrales para así, en plantas productivas puede que haya pues, incendios o cualquier tipo de problema y lo que hacemos es copiar todo para dar una disponibilidad luego y una continuidad desde la central al resto de las plantas. Y bueno, pues aquí con la característica de file copy también nos ha ayudado bastante a granularizar eso y bueno, pues a monitorizarlo correctamente. Bueno, como os decía, ¿no? La parte importante de contar con un proveedor como BIM es que antes Alexis nos ha abrumado con todas las cosas nuevas que tiene tal granularidad de producto que tienes nuevas necesidades y no tienes que introducir otro fabricante, ¿no? A veces en un fabricante pues igual no habíamos pensado que podíamos hacer un file copy con BIM, pero la verdad es que está funcionando muy bien, ¿no? El nuevo modelo, o sea, hemos empezado por el final, lo que hubiera sido en cualquier proyecto, primero hacemos un diseño de una solución y luego hablamos de la continuidad de negocio y del backup. Nosotros tuvimos que empezar por la continuidad de negocio porque acordaos que veníamos de adquirir 90 plantas sobre las que no teníamos continuidad de negocio, ¿no? Doblar prácticamente la empresa. Bueno, pues lo que quisimos es seguimos trabajando, creando un modelo, un servicio global y un sistema de despliegue. En la parte del modelo único lo que se hizo es pues diseñar un hardware donde se aumentaban las capacidades actuales que tenían todas las plantas, en RAM, en capacidad, en velocidad. Se diseña un modelo de disponibilidad, la SAI. Sí, también cubrimos una parte importante que es, como habéis visto toda la dispersidad que tenemos, teníamos un punto que estábamos dándole mucho tiempo vueltas, que es la parte eléctrica de la parte hardware. Hemos conseguido también incluir dentro de este proyecto controlar toda esta parte de hardware y además si hay pues, una contingencia de la parte eléctrica o cualquier problema se hace un apagado ordenado de toda la infraestructura y a nosotros nos da una tranquilidad pues bastante importante. Es uno de los puntos claves también del proyecto. Yo diría que siempre que salimos del mundo del CPD, una de las incidencias o el origen de las incidencias más típicas vienen por un apagado eléctrico, ¿no? Al final eso que no puede ocurrir, que siempre acaba ocurriendo, ¿no? El servicio, bueno, el modelo es un modelo que está en un modelo de 360 grados, como le gusta decir a Eneco. Es un modelo en el que se hace un diseño, que es el inicial, se hace un despliegue, ya que luego además se le añade durante 3-4 años ese mantenimiento y se vuelve a reinventar, se volverá a redimensionar. La parte de mantenimiento lo hemos incluido dentro del ciclo de vida y, bueno, ellos han creado un servicio que le han llamado ITISE. Sí, luego comentaremos también al final el porqué de estos nombres. Pero sí, como dice Toño, al final lo que buscábamos es un 360 de toda la solución, desde digamos, la instalación del hardware hasta el soporte, bueno, todo el ciclo completo hasta renovar a los 5 años, que es normalmente como lo hacemos nosotros. Bueno, en el apartado esperanzas, creemos que esta solución que estamos desplegando, que vamos a empezar a desplegar ya
en breve a nivel mundial. Además, va a bajar pues, entre un 20 y un 30% el número de incidencias de soporte. Es lo que estamos esperando. Bueno, incluso esperamos más, pero por prudencia las situamos ahí, ¿vale? Bueno, volvemos otra vez al modelo de cómo se comporta una empresa que se dedica a la automoción, ¿no? La gestión de colores. Una de las cosas, bueno, hay muchos documentos, mucha gestión detrás, pero hemos querido reflejar en esta slide que todo lo que vamos a hacer lleva un esquema detrás. Hemos creado un sistema de colores, cada color se pincha en un sitio específico. Todas las personas que intervienen en el proceso tienen el esquema. ¿Dónde se engancha? ¿Por qué se engancha? ¿Dónde va? Daos cuenta otra vez lo que decía antes Eneco. Vamos a hacer un despliegue de 163 sedes en 26 países. Son muchas personas, muchos países, muchos idiomas. Y al final, pues tiene que estar todo muy medido y muy documentado. Y luego una parte muy importante de todo esto, que no hay, yo creo personalmente que no hay proyecto bueno si luego la parte de soporte buena posteriormente, que al final es lo que el usuario o el cliente lo percibe. Y pues imaginaros que hay una planta en la India y hay un problema con la infraestructura. Pues ¿qué hacemos desde la parte de soporte? Oye, vigila, por ejemplo, que el cable rojo vaya donde tiene que ir. Y eso nos da una agilidad bastante importante. Sí, bueno, hablando de dónde va, en cada uno de esos despliegues se hacen unos test de que todo está instalado adecuadamente. No se aborda la fase siguiente si no tenemos validada la fase anterior. Lo que queremos es no arrastrar problemas para que en la última fase haya que casi reempezar desde cero. Al final, llevamos o trasladamos el modelo de eficacia con el que se trabaja dentro del Grupo Antolín en la parte de fabricación también al modelo IT, ¿no? Cada fase se aborda habiendo hecho un test de la fase anterior. Todo eso, además, creo que lo ibais a incluir en un workflow. Sí, porque al final luego es lo que dices tú, Toño, que como vayas tirando para adelante y no has resuelto los problemas anteriores, lo que te implica es hacer retrabajo, que tienes que volver otra vez a empezar desde cero, lo que hace que te paralice todo el proyecto de despliegue. Por eso, de ahí todos los tests que tenemos, todos los checklists, hasta fotografías hay que hacer dentro del despliegue. Pues al final la seguridad y queda dentro de la documentación, incluye incluso fotografías. ¿Has puesto cable rojo aquí? ¿Has puesto cable amarillo allí? Sí, 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 mándame una foto. Sí, además, todo tiene doble comprobación. Además, en esta parte del proyecto está Jesús, que Jesús es una persona también del equipo que se encarga de hacer todos los despliegues a nivel mundial. Es muy metódico. Muy metodológico en esa parte. Muy bien, el proyecto. El proyecto hemos hablado que es un proyecto y no es un proyecto en realidad IT, ¿no? Es un proyecto que tiene mucho que ver con la IT, pero al final se ha convertido en otra cosa. Vamos a hacer un despliegue, un modelo único, pero ese modelo único es un hardware. Hemos OEMizado incluso el frontal de ese hardware. Tenemos que hacer acopio de material de varios fabricantes. Hemos tenido que crear un proceso de logística que lo junte todo ese material y lo distribuya a nivel mundial. Hemos tenido que contratar servicios de despliegue a nivel mundial de montaje, de que vayan con ese esquema de colores, pongo un cable aquí y otro allí. Y luego con todo eso hacemos esa implantación de forma remota desde España. Pues esas tres fases, lo que sería el despliegue, el montaje y ese montaje físico y ese despliegue y esa migración es lo que antes hemos contado, que con este método en la última parte la hacemos en menos de 3 días por cada una de las sedes, ¿no? Es un dato, yo creo que bastante importante, con toda la disponibilidad, vuelvo a decir, con toda la dispersión que tenemos. No sé cómo será el caso de los demás partners, pero a nosotros un proyecto de estos, de normal, nos cuesta 3 semanas, uno solo. Evidentemente, homologar y hacer muchos iguales y repetitivos, pues lleva a estas cosas, ¿no? Pasar de 3 semanas a 3 días es increíble. Bueno, aquí también, con todo el proyecto, que al final, como dice Toño, no es un proyecto únicamente tecnológico, sino que es tecnológico y además todo el ecosistema que lleva alrededor, que es pues, los acuerdos globales, distribución, soporte, es digamos un bloque, ¿no? Y le hemos querido dar pues, una parte también marketingiana que creemos que es muy interesante para también internamente que se vea el esfuerzo que ha llevado a hacer todo este proyecto, ¿no? Le hemos dado un color verde y también, que es verde por el logo que tenemos,
también es importante remarcar que esta solución nos va a dar disponibilidad, continuidad y también, importantísimo, la simplicidad, porque tenemos que hacer, como dice Toño, 160 y pico despliegues. Tiene que ser todo muy sencillo y bueno, luego con los códigos de colores pues también muy fácil de dar soporte. Y bueno, pues este es el nombre que le hemos dado, que como habéis visto en las anteriores slides, hemos creado una marca en la parte de infraestructuras que le hemos puesto a todo el mismo logo, le hemos puesto el mismo comienzo, que es IT de IT Infrastructures, y luego le vamos poniendo, pues en este caso es block de bloque completo de proyecto, y en la otra era ITISE, que es la parte de extensión del servicio que tenemos, que es un 24/7 que hemos también llevado a cabo a partir de este año. Y bueno, pues... Bueno, esto es un caso muy claro, ¿no?, de building blocks, que nos gusta hablar mucho a los consultores, y lo que hemos hecho es un building blocks y llevarlo al extremo, cómo lo diseñamos y cómo lo operamos, ¿no? Sí. El despliegue, el diseño, la distribución, la logística y cómo se opera después, ¿no? Insisto, hacer un despliegue en menos de 3 días creo que es importante. Hay una cosa que me ha gustado de lo que ha dicho Alexis, de lo que van a hacer a futuro con los snapshots, y quiero que penséis también en la importancia de cuando de verdad haces un diseño pensando en lo que vas a tener después. Los snapshots, tal como decía Alexis, nosotros nuestra experiencia en un entorno, en las pruebas de POT y las de POC que hicimos, ese snapshot tardábamos en un entorno de 15 minutos en hacer ese snapshot y esa réplica. Cuando lo hemos montado en la POC, que ya está en el hardware que hemos diseñado para despliegue, estaba diseñado pensando en que iba a haber esas actividades dentro del almacenamiento. El tiempo lo hemos reducido 10 veces. Se dice pronto. Minuto y medio. De 15 minutos a minuto y medio. Luego, diseñar una infraestructura para lo que lo vas a usar es importante. Hemos comprendido muy bien cómo funcionaba BIM, qué necesitaba de ese almacenamiento, y cuando lo hemos entendido hemos hecho un diseño orientado a que todos nuestros procesos mejoren. No nos hemos quedado solo en los procesos de despliegue, sino, como decíamos, es la operación, que en la propia operación, en el día a día, seamos capaces de mejorar esos procesos, pues es importante. Si nos hubiéramos quedado solo en el despliegue, ¿no?, los procesos de operación pues hubieran quedado un poquito al margen, pero entran dentro del building block. Hemos diseñado cómo operarlo de forma más eficiente. Necesitamos menos tiempo para hacer esas paradas, esos snapshots, y necesitamos mejores procesos o mejoras en la atención. Bueno, esto sería un poco lo que hemos seguido del proyecto. Yo me gustaría, si me permites, y aprovechando que hay muchas personas aquí que quizás estén pensando en dar el paso hacia BIM, pues bueno, si nos quieres explicar el por qué BIM en este caso y por qué en otros productos. Sí, nosotros al final lo que necesitamos es disponibilidad y continuidad en todo momento. Al final tenemos fábricas de producción JIT, tenemos fábricas de producción 24/7 y necesitamos que si en algún momento tenemos algún problema con alguna máquina virtual, pues rápidamente poder restaurarla al punto anterior. Y bueno, pues esto BIM hay que decir que nos ha sacado de algún apuro y siempre ha funcionado correctamente. Y eso pues es algo muy importante. Y luego también está la parte del resto pues como el File Copy Job, el resto de funcionalidades que nos permite adaptar también nuestro modelo de trabajo y darle continuidad y disponibilidad otra vez. Y eso fue una de las principales razones de elegir el producto. Bueno, pues hasta aquí todo. No sé si tenéis alguna pregunta que hacernos. Estaríamos encantados de recibirlas. Hemos sido breves. Nos han pedido que seamos breves porque el café ha durado mucho. Venga, hasta luego.